con el auspicio de Entel, líder en telecomunicaciones. Agencia Nacional de Hidrocarburos. Presentamos. Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a compartir las informaciones a través de Avia Yala Noticias, edición meridiana. El presidente Evo Morales encabezó una masiva marcha en homenaje al Día del Trabajador. Esta movilización ingresó a la Plaza Murillo después de 43 años. Del Decreto Supremo 1988, que será firmado también por el presidente de Estado, Evo Morales Saima. Hoy día estamos informando para esos trabajadores del sector público el 10% de incremento salarial. ¿Cómo liberar, cómo mejorar ahora, después de que aportaron? Antes se hablaba de la crisis económica, deuda interna, deuda externa. Nunca se hablaba del crecimiento económico, sino déficit fiscal. Este 1 de mayo de 2014, decirles que ahora tenemos la patria. Hemos recuperado la patria, no solamente los recursos naturales. Para otros, una marcha es la oportunidad de trabajar. Yo sé que la gente no podemos descansar porque tienes que aprovechar. En cualquier momento necesitamos, por necesidad, tienes que trabajar. Y felicidades a todo trabajador que trabaja, ¿no? En todo momento. Como todos los días hay que trabajar. Si no trabajamos también no. Nosotros vivimos al día, pues obvio. ¿Cuántos añitos tienes? 11. 11 añitos. ¿Estás ayudando a la familia? ¿Qué es lo que estás vendiendo? A ver, contanos. Los animalitos que crecen en agua y marshmallow. Yo estoy trabajando y le estoy ayudando igual a mi mamá. Mucha gente está descansando, pero tú acá estás dando un ejemplo de trabajo y de esfuerzo. Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que le quieres decir a todos los niños que también trabajan como tú un día feriado o todos los días del año? Que no se rindan. El presidente Evo Morales promulgó 2 decretos supremos que fijan el incremento del 10% a la masa salarial y el 20% al mínimo nacional, además del 10% a los trabajadores del sector público. Del Decreto Supremo 1988, que será firmado también por el presidente de Estado, Evo Morales Saima. El presidente Evo Morales promulgó este jueves 2 decretos supremos, el 1988 y 1989, que fijan el incremento salarial del 10% al sector público y el 20% al mínimo nacional, además del 10% a la masa salarial. En 2006 empezamos con una política de austeridad. Seguramente a muchos profesionales castigamos. No aumentamos salarios, pero también hemos sido responsables, primero con la patria. Como hemos crecido económicamente, el aporte de ustedes ha sido tan importante. Y ahora, hoy día estamos informando para esos trabajadores del sector público el 10% de incremento salarial. ¿Cómo liberar, cómo mejorar ahora, después de que aportaron? Desde el ente matriz de los trabajadores, la Central Obrera Boliviana se dio el apoyo incondicional al incremento y al gobierno del presidente Evo Morales. Y esto es unidad, y esto tiene que seguir. No es coyuntural, esto es de carácter indefinido porque es el encuentro de las clases sociales. No puede existir trabajadores de primera ni de segunda, no puede haber obreros y campesinos y clases medias de primera y segunda. Desde la Asamblea Legislativa también destacaron dichos decretos. Grandes avances en el tema económico, sobre el tema de estabilidad económica, sobre el crecimiento económico. Eso es importante. Imagínense, antes se hablaba de la crisis económica, deuda interna, deuda externa. Nunca se hablaba del crecimiento económico, sino déficit fiscal.
A continuación le presentamos los hechos más destacados de esta media jornada en nuestros titulares. El ministro de Economía se refirió a las proyecciones de crecimiento del país para esta gestión. Se estima un crecimiento cercano del 5.8% durante este año. Este aspecto consolidaría el pago del segundo aguinaldo para este 2014. El presidente Evo Morales, en un acto en la localidad de Sacaba, exhortó a las empresas públicas a mantener su crecimiento económico mediante la generación de divisas. El gobierno trabajará para que de ninguna manera entren en déficit. Percy Fernández, uno de los alcaldes con mejor gestión institucional del país, está en el blanco de las críticas por su comportamiento hacia las mujeres. Parlamentarios del MAS y la oposición cuestionaron el desfaz que tuvo con una periodista en la ciudad de Santa Cruz. Magisterio Urbano de La Paz anuncia movilizaciones debido a que el Ministerio de Educación no estaría eliminando la implementación de la nueva currícula y la nueva carga horaria. Las autoridades de educación aseguran que no se incrementaron las horas y consideran que no hay motivos para movilizarse. En Panamá, los distintos frentes políticos cerraron sus campañas de cara a las elecciones de este próximo domingo. Se estima que 2.4 millones de ciudadanos panameños acudan a los centros de votación a ejercer su derecho. El Atlético Nacional de Colombia sorprendió en Brasil, logrando su clasificación a cuartos de final del certamen continental. Consiguió una hazaña, eliminando al último campeón, Atlético Mineiro. En esta etapa se encuentra Bolívar, el único equipo boliviano. ¡De Atlético Nacional! El presidente Evo Morales afirmó este viernes que todas las empresas públicas deben generar divisas para beneficio de los bolivianos y no entrar en déficit. En Bolivia sigue creciendo la economía gracias a las empresas, algunas estatizadas, nacionalizadas, algunas también creadas por el gobierno nacional, y todas las empresas públicas deben generar divisas, deben generar recursos económicos. No puede haber empresa pública o empresa estatal en déficit. Unos prestan servicio como nuestros profesores, como nuestras Fuerzas Armadas, Policía, otras instituciones del Estado plurinacional, y otras empresas tienen que generar recursos económicos, que esos recursos económicos son democratizados o socializados para el bien de todo el pueblo boliviano. Compañero Sánchez, nuestro alcalde, recordaba que evidentemente hace 8 años atrás decidimos nacionalizar los hidrocarburos. A partir de ese momento ha empezado a cambiar la economía nacional, economía que permita ahora hacer obras que llegan desde la alcaldía, desde el gobierno también departamental, para bien de la población. Pero la tarea no termina ahí. Si hace 8 años nacionalizamos, ahora industrializamos. El presidente Evo Morales realizó la inspección a los almacenes de Santibáñez del proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Cochabamba-La Paz, que tiene una inversión de 86.2 millones de dólares. Hoy día hemos programado esta visita a Santibáñez para ver el proyecto que tenemos de línea de transmisión del departamento de La Paz hacia Cochabamba, Cochabamba-La Paz. Pero informarles desde acá que en temas de energía, queremos decir, vamos bien, tenemos reservas suficientes, el mercado interno de Bolivia es 1.200 megavatios, el departamento de Cochabamba sigue siendo el primer generador de energía eléctrica de toda Bolivia, y de aquí se van a muchos departamentos, y hoy día estamos en Santibáñez, en la nueva subestación que tendrá el departamento de Bolivia acá en Santibáñez, y sobre todo a pedido de muchos sectores sociales era ampliar la línea de transmisión, en otras palabras de transporte de energía del departamento de Cochabamba hacia La Paz y de La Paz hacia Beni, como también se beneficiará del departamento de Oruro. 82 millones de dólares, 82.6 millones de dólares de inversión garantizada,
Y de acuerdo al proyecto, al programa, el cronograma de trabajo, este proyecto tiene que terminar en abril del próximo año. El ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó que aún no se definió la fecha para la vacación invernal escolar, pero que todos los miércoles se reúne con el Servicio de Meteorología para analizar y decidir la misma. Hasta ahora los datos están en el rango de normal, incluso están por debajo de lo que eran los índices del año pasado. Por lo tanto, no hay ningún factor que nos permita pensar en anticipar horario de invierno o un descanso pedagógico. El Ministerio de Educación se reunirá todos los miércoles con el Servicio de Meteorología para definir la fecha del receso escolar. Sin embargo, el ministro de Educación adelantó que será en el mes de junio, porque las temperaturas están dentro de los rangos normales. A partir del mes de junio ya va a comenzar lo que nos indicaban la etapa fría. Lo que sentimos en estos últimos días es un frente frío y obviamente es temporal. Una vez que pase va a regularizarse dentro de la etapa o la época la temperatura. En el caso de unidades educativas del Beni que iniciaron labores educativas tardíamente por las lluvias, el ministro dijo que están recuperando el tiempo perdido pasando 1 hora más de clases todos los días. Tomamos la señal de Bolivia TV porque en Cochabamba se procede a la inauguración de la planta engarrafadora Cochagas y está presente el primer mandatario del país. Es el esfuerzo de todo el pueblo boliviano, el trabajo conjunto, autoridades, obreros, ingenieros, gerentes. Lo más importante desde el gobierno nacional, cómo garantizar inversión para esta clase de necesidad que tiene el pueblo boliviano. Los datos que tenemos en YPFB es tan importante. Las obras que estamos ejecutando son récords en la historia de Bolivia, inversiones, no solamente con más de 100 millones de dólares, 800 millones de dólares. Hace 2 noches atrás debatíamos con algunos expertos internacionales, con el compañero Carlos, con Álvaro, sobre la petroquímica. Y de acuerdo a las primeras informaciones, la petroquímica nos va a costar más de 5.000 millones de dólares. Ya está bien encaminado, vamos a continuar debatiendo. Llegará un momento donde habrá el proyecto final y la obligación del gobierno nacional garantizar la inversión correspondiente. ¿Qué significa? Vamos bien, compañeras y compañeros. Eso es lo más importante para mí. Repito nuevamente, es un trabajo conjunto de todos los bolivianas y los bolivianos. Por otro lado, en este Día del Trabajador, esta mañana temprano me comuniqué con compañeros de planificación, de economía, del gabinete económico. El crecimiento económico. De esta manera, el presidente Evo Morales está realizando la inauguración de la planta engarrafadora Cochagas en Cochabamba. Un yacimiento muy importante que va a tener también en beneficio de todos los bolivianos. Continuamos con las informaciones en Avia Yala Noticias, edición meridiana. Ante el incremento de los resfríos en menores de 5 años, el Ministerio de Educación evalúa condiciones para implementar el horario de invierno. Cuando sí bajen las temperaturas y principalmente existan incremento de iras en los niños en edad escolar, sí, vamos a declarar el horario de invierno. Por ejemplo, ustedes conocen estas 2 últimas semanas ha bajado la temperatura, ¿no? Y las iras han estado en relación a niños de 5 años hacia abajo y personas mayores de 21 años hacia arriba, ¿no? A ellos han llegado las enfermedades, no tanto así con los estudiantes, ¿no?, que asisten a las unidades educativas. Este 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa y tenemos el contacto telefónico con nuestro compañero Boris Gisbert, quien es ejecutivo de la Federación de Trabajadores de La Paz. Boris Gisbert, muy buenas tardes. ¿Cómo podemos evaluar la libertad de prensa hoy en día en nuestro país? Muy buenas tardes y un saludo cordial a todos los bolivianos. Bueno, creo que durante los últimos años ha habido un avance muy importante en el marco de la comunicación, la información y lo que es la libertad de expresión, ¿no? Hay que considerar que la nueva Constitución Política del Estado ya establece un avance en cuanto a la comunicación y la libertad de expresión, ¿no? Se establecen derechos fundamentales, particularmente, principalmente de la sociedad de todos los bolivianos, ¿no? Particularmente el derecho a la comunicación, el derecho a la información y también algunas normas del campo periodístico como el derecho a la réplica,
Bueno, creo que ese es el punto de partida principal que existe en nuestro país y que marca la diferencia con otros gobiernos, ¿no? Con otras etapas de la historia, donde a la comunicación, a la información se le da un papel accesorio, ¿no? Entonces, a partir de ello, vemos que en el país hay un avance importante en el marco de la libertad de expresión. Yo quiero además destacar, por ejemplo, la nueva ley de telecomunicaciones, ¿no? Que establece un reparto, esta vez ya entre el sector privado, estatal y el sector comunitario, de las frecuencias de radioemisión y televisión, ¿no? En este caso ya conocemos que hay varias organizaciones, sindicatos, entidades en realidad comunitarias que pueden contar, ya cuentan con un medio de comunicación, ¿no? Que ya no dependen precisamente de las grandes cadenas de medios para expresarse, ¿no? Lo manejan desde su punto de vista y eso enriquece sin lugar a duda la libertad de expresión, la comunicación, la información, ¿no? Entonces yo creo que hay un avance importante en el país, obviamente que también hay siempre hay los roces, ¿no? Entre los medios de comunicación y los sectores del sector político, ¿no? Y algo que no es solamente en este gobierno, sino que se ha dado en anteriores, en otros gobiernos también hubo roces, siempre, ¿no? Porque a veces se pretende, bueno, hay un roce normal entre lo que buscan los periodistas, lo que busca la prensa y la información que difunde el gobierno, ¿no? Pero creo que esta situación es importante y fortalece mucho la libertad de expresión en el país. Boris, últimas publicaciones han puesto en duda este derecho a la libertad de prensa. Sí, entiendo que hay, lo que se ve en el país y en el análisis que hemos hecho en la institución, es que en determinados momentos y contextos, los medios de comunicación toman partido respecto a algunos temas importantes de nuestra realidad, ¿no? Se vivió en la Asamblea Constituyente, se vivió en distintos momentos, y entiendo que si en este año también van a existir voces seguramente de en las que se vaya a hablar precisamente en ese sentido, ¿no? Que la libertad de expresión esté en riesgo y todo aquello. Sin embargo, lo que podemos ver desde el punto de vista de los trabajadores y como una persona más, es este enriquecimiento en realidad del campo de la libertad de expresión a través de mayor cantidad de medios de comunicación, mayores o los otros sectores que puedan acceder a aquello. Además que el Estado también impulsa, el presidente mismo, como decía, uno de los principales informadores de todo lo que se hace en comparación con otros gobiernos, ¿no? Entonces, hay diferentes mecanismos, yo creo que permiten que la gente pueda ser informada de manera adecuada. Un equilibrio entre las empresas privadas, estatales y ahora las comunitarias, ¿no? Además, hay que considerar también en este marco que hay una ley de acceso a la información que está siendo impulsada también por el gobierno, bueno, que se retrasó, ya debería estar con mayor avance, pero que también establece un avance importante para el acceso de las personas a la información que les va a permitir de mejor manera expresarse, ejercer su derecho a la libertad de expresión. Boris Gisbert, ¿qué actividades se van a realizar en homenaje al 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa? Bueno, en realidad nosotros los homenajes los estamos postergando para el 10 de mayo, el Día del Periodista Boliviano, ¿no? En esa ocasión nosotros hacemos todas nuestras actividades. En realidad estamos, en esa fecha conmemoramos, agasajamos a todos nuestros compañeros, además que estamos en actividad, si me permites informarlo, por el próximo viernes nosotros ya tendremos ahí la presentación de un libro que es la memoria histórica de nuestra institución, desde allá del 1954, en la cual se verá cómo fue protagonista de la historia en nuestra institución, ¿no? La Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz. Además, esperemos esos días también dar algunas gratas noticias para nuestros compañeros y para mi institución, que estos días lo estamos organizando, ¿no? Y que lo veremos a conocer en los próximos días, ¿no? Muchas gracias, Boris Gisbert, por ese importante contacto, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz. Muchas gracias. Buenas tardes, Boris. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Prensa libre, pluralista e independiente es un componente importante de la sociedad democrática. El 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Amigas y amigos, ahora revisamos los datos del tiempo. La Paz al momento 7 grados centígrados, cielo despejado. Oruro, cielo despejado, 6 grados centígrados. Potosí, cielo despejado, 8 grados. Cochabamba, cielo despejado, 12 grados. Sucre, cielo despejado, 14 grados. Tarija, cielo despejado, 20 grados.
Cobija presenta cielo nuboso al momento, 24 grados. Trinidad, tormenta eléctrica, 22 grados. Santa Cruz, cielo nuboso, 21 grados centígrados la temperatura al momento. Cuando retornemos, el gobierno realizó una inversión de que supera los 25 millones de dólares destinadas a tareas de seguridad durante la cumbre del G77 más China. Nacional ha comprometido la adquisición de 2 helicópteros multipropósito que yo espero que... Gracias por su preferencia. El vicecanciller del Estado abre la posibilidad de explicar el tema marítimo en la cumbre del G77 más China. Después que la administración boliviana encomendara al expresidente Carlos Mesa la tarea de posicionar en la comunidad internacional la acción jurídica contra Chile en busca de una salida soberana al Pacífico, el vicecanciller Juan Carlos Alurralde abrió la posibilidad de tratar el tema durante la cumbre del G77 más China. De acuerdo con el vicecanciller, es central explicar las causas, argumentos y derechos respecto a la demanda ante el foro que reunirá a 133 países en junio próximo en Santa Cruz. Este fin de semana está previsto un simulacro del evento y la cumbre de universidades que reunirá a más de 1.000 estudiantes nacionales y de 8 países de Latinoamérica. El gobierno realizó una inversión que supera los 25 millones de dólares destinados a tareas de seguridad durante la cumbre del G77 más China. El gobierno nacional ha comprometido la adquisición de 2 helicópteros multipropósito que yo espero que hasta la última semana de mayo ya estén disponibles, de tal manera que se pueda hacer todo el trabajo de capacitación y coordinación. Luego también el gobierno nacional ha comprometido la adquisición de movilidades y de motocicletas para el acompañamiento de las delegaciones y de los presidentes particularmente. Los cursos de capacitación se están desarrollando en 2 niveles. Una capacitación técnica en Cochabamba que va a ser clausurada el próximo sábado 10 de mayo y los cursos de relaciones públicas, inglés básico, primeros auxilios que se están desarrollando en Santa Cruz, en Loudabol. El Ministerio de Obras Públicas anunció que desde la segunda semana de mayo será habilitada la línea roja del teleférico metropolitano La Paz-El Alto, para beneficio de ambas ciudades. La fecha exacta del inicio de operaciones será definida por el primer mandatario o el vicepresidente, y que hasta entonces los vecinos podrán usar el sistema de manera gratuita. La campaña de educación ciudadana, Cultura Teleférico, concluye este domingo, con lo que los técnicos ya tienen una idea de la cantidad de personas que se podría trasladar, por lo que solo se espera la conclusión de las obras civiles hasta el 15 de mayo. El Magisterio de La Paz anuncia movilizaciones contra el incremento de carga horaria al implementar la nueva currícula escolar. El día de hoy tenemos una asamblea general convocado por el comité electoral que está haciendo el papel de dirección. Vamos a en esa asamblea establecer la necesidad de generalizar las medidas de la huelga de hambre para finalmente concluir obviamente con medidas más duras como va a ser la suspensión de actividades escolares si el gobierno no suspende definitivamente la aplicación del plan de estudios. Según la información del dirigente del Magisterio paceño, José Luis Álvarez, en Cochabamba y Santa Cruz, las direcciones departamentales de educación mantienen la currícula incrementando la carga horaria de los profesores. Y eso ha obligado a que a la cabeza del profesor Miguel Lora se instale un piquete de huelga de hambre y también en Santa Cruz, contra la voluntad de sus dirigentes inclusive, están instalando un piquete de huelga de hambre, rechazando la implementación del plan de estudios. Pero el viceministro de Educación Regular señala que la movilización de los maestros es política, ya que la currícula se implementa respetando los horarios de trabajo de cada maestro. Se está aplicando el plan de estudios, pero con la carga horaria que estaba establecida anteriormente. Entonces, en ese sentido, no existe razón de ser de esta movilización. Tras la movilización anunciada de parte del magisterio, el gobierno anuncia que se aplicará el descuento correspondiente a los maestros que perjudiquen la educación. El Ministerio de Educación lo que va a hacer es sancionar a aquellos
que las unidades educativas donde no se estén pasando clases, y lo que vamos a establecer es los descuentos, ¿no?, a quienes interrumpan las labores educativas. El Magisterio Urbano de Santa Cruz decidió en un consejo consultivo instalar desde el lunes el primer piquete de huelga de hambre indefinida en su sede en la ciudad de La Paz. La medida de presión responde a las exigencias no atendidas por el gobierno respecto a mayor presupuesto para conseguir una educación tecnológica y de calidad. Inicialmente, esta medida estaba programada para 20 profesores, aunque anunciaron que no afectarán el calendario escolar, ya que los huelguistas serán reemplazados por sus colegas. Según el Servicio Departamental de Caminos, el 90% de las carreteras afectadas por las lluvias están habilitadas. La ruta hacia Sarariá, en el norte de La Paz, es la más afectada. A la fecha ya se han logrado atender más del 90% de las carreteras como rutas departamentales que tiene la gobernación. Aún seguimos trabajando, seguimos rehabilitando. La gran ventaja de nosotros es que tenemos maquinaria propia, con la que intervenimos todos aquellos problemas que tenemos en todos los tramos, ¿no? El Servicio Departamental de Caminos utilizó hasta la fecha 70 millones de bolivianos en la refacción de caminos afectados por las lluvias, específicamente en el norte paceño. El sector del norte de La Paz, varios municipios que han sido muy afectados, se han controlado lo que es la limpieza de derrumbes, el socavamiento de plataforma, pérdidas de plataforma, se han repuesto, en fin, todas las actividades que se necesita para poder tener la carretera rehabilitada. La región que aún no cuenta con una carretera habilitada es Sarariá, ubicado también en el norte de La Paz. Los pobladores aún sacan sus productos por los ríos. Es el tramo más afectado que tenemos, prácticamente un 80% de la carretera se ha perdido. Estamos reconformando nuevamente la carretera, nos va a tomar más tiempo poder habilitar esta vía. Los comunarios aún siguen improvisando con esto de sacar sus productos en botes, ¿no? Es la única carretera que tenemos sin serios problemas. Decenas de miles de trabajadores en México salieron a las calles a demandar mejores salarios y oportunidades de desarrollo en el Día del Trabajo. Trabajadores mexicanos han visto cómo su poder adquisitivo disminuye por la carestía de productos básicos, que sus salarios no aumentan y que sus prestaciones laborales se reducen de manera significativa en los últimos años. El 1 de mayo, Día del Trabajo, es el pretexto ideal para reivindicar demandas. Estamos llevando una jornada de protesta en contra de la política económica y política laboral de los últimos gobiernos en turno. Los trabajadores han sido víctimas de una campaña de arrebatamiento de sus derechos sociales y laborales. Por lo menos 10 grupos, entre organizaciones civiles y sindicatos, partieron de varios puntos hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Las más grandes fueron la de los maestros disidentes del Sindicato Oficial de la Educación, los de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, los tranviarios, la Unión Nacional de Trabajadores y uno que otro pequeño grupo de jóvenes que no afectó la protesta de los trabajadores. En Irán, al celebrar el Día Internacional del Trabajo, más de 12.000 obreros participaron en una ceremonia encabezada por el presidente iraní Hassan Rouhani. Para apreciar y recordar a quienes nos proporcionan el desarrollo y la independencia gracias a su esfuerzo y energía. Es el Día Internacional de los Trabajadores, una ocasión propicia también para hacer llegar a oídos de las autoridades sus reivindicaciones y problemas. Soy un trabajador de la construcción. En cualquier lugar en el que solicitamos trabajo hay emigrantes afganos. Como son mano de obra barata, los contratan a ellos, por lo que ahora la mayoría de nosotros no tenemos empleo. Y esta ceremonia de festejo para los trabajadores fue una ocasión apropiada para que el jefe del Ejecutivo de Irán oyera los planteamientos y prometiera respuestas que solucionen sus problemas. Hassan Rouhani dijo que su gobierno está decidido a romper todos los candados que representan las sanciones impuestas contra el pueblo iraní para fortalecer el sector productivo.
En Panamá finalizó oficialmente la campaña electoral este 1 de mayo, a menos de 48 horas de que más de 2.4 millones de panameños asistan a las urnas este domingo. Panamá, los electores se encuentran frente al reto de escoger por cuál candidato votar. Los partidos de los principales candidatos, José Domingo Arias, Juan Carlos Varela y Juan Carlos Navarro, ya han sido gobierno en por lo menos una ocasión. Sin embargo, hay dos candidatos nuevos, el profesor Juan Jované y el dirigente obrero Genaro López. Mientras Jované y López proponen cambios estructurales como una política agropecuaria a favor del productor y la renegociación del Tratado de Libre Comercio, los candidatos de los partidos tradicionales se plantean continuar con el libre mercado y lo maquillan con promesas de obras y subsidios como becas universales e incentivos económicos para jóvenes sin trabajo ni estudio. Sin embargo, la ciudadanía tiene claro que el más urgente de sus problemas es el alza de los precios de la canasta básica. Cuando retornemos, 3 personas ya presentaron sus declaraciones en la Fiscalía dentro de la investigación de contratos irregulares en Comibol. No se ha recepcionado declaración, estamos recepcionando las declaraciones. Gracias por su preferencia. 3 personas ya prestaron sus declaraciones en la Fiscalía dentro de la investigación de la firma de 42 contratos irregulares con la Corporación Minera de Bolivia. Sí, se ha citado algún personal, funcionarios que son de Comibol. No se ha recepcionado declaración, estamos recepcionando las declaraciones. Estamos recepcionando esa declaración, las declaraciones, viendo cuál es el procedimiento, cómo es el proceso de contratación, las instancias que deben pasar para poder elaborar estos contratos. Entonces, en función de aquello, como les digo, de la revisión de todos esos antecedentes, vamos a convocar. Está el investigador asignado al caso revisando esa documentación, en función de aquello también vamos a expedir seguramente otras citaciones. El Senado iniciará la próxima semana el debate de la ley de minería en base a los acuerdos entre el gobierno con los cooperativistas y regantes. Hoy estamos trabajando, mañana y el sábado, domingo vamos a cerrar todo. Lunes, martes vamos a tratar en la comisión, posiblemente, y la semana de 12 al 15 vamos a aprobar en el pleno de la Cámara. Esa sería la agenda de 2 semanas más o menos. Sobre la base del acuerdo del Ministerio de Minería y Gobierno y los acuerdos que se ha llegado con los regantes, esa va a ser la base de modificación. Ya estamos redactando los artículos que van a ser modificados. Tenemos que consensuar con el Ministerio y con el sector minero. Revisemos las cotizaciones económicas. El dólar mantiene su cotización, la compra 6 bolivianos con 86 centavos, la venta 6 bolivianos con 96 centavos. El euro sube 9.51 bolivianos. Unidad de fomento a la vivienda sube 1.939 bolivianos. Argentina, el peso se mantiene 0.85 bolivianos. Brasil, el real sube 3.07 bolivianos. Perú, Nuevo Sol baja 2.44 bolivianos. El precio del oro baja a la onza Troy, $1.291. El precio de la plata baja a la onza Troy, $19.21. El precio del estaño sube, la libra fina, $10.80. La Fiscalía General del Estado firmó un convenio de cooperación con Cuba. En un acto oficial en La Habana, Cuba, el fiscal general Ramiro Guerrero y su similar en ese país, Darío Delgado, firmaron un convenio interinstitucional para el fortalecimiento académico de las instituciones. La cooperación está dirigida al ámbito de la capacitación y actualización de las ciencias forenses, la lucha contra el delito, la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo, la corrupción y el narcotráfico. Este acuerdo promoverá programas académicos de posgrados, cursos y especialización con carácter presencial, semipresencial y aulas virtuales, que también permitirán el desarrollo de las investigaciones.
La Sociedad Paceña de Pediatría quiere prevenir lesiones no intencionales en niños. La campaña se desarrollará entre el 5 y el 11 de mayo en La Paz y el Alto, con el fin de promover la salud integral del niño mediante la concientización a padres de familia, educadores y el sistema de salud. La falta de supervisión en las actividades de los menores registraron la gestión pasada casi 10.000 atenciones por lesiones no intencionales, como descargas eléctricas, accidentes, ingestión de pilas o juguetes, mordeduras de animales, quemaduras e intoxicaciones, entre otras tantas. Del total de estas emergencias, el 46% fueron menores de 5 años, por lo que se apuntará a la responsabilidad de los adultos sobre el cuidado y prevención de la salud de los niños. El Atlético Nacional de Colombia eliminó al Atlético Mineiro, último campeón de la Copa Libertadores de América. Fernandinho. ¡Gol! ¡Del Mineiro! Fernandinho, señores. Atlético Nacional, va Cardona, liquida. Cardona con el centro. ¡Gol! ¡Duque! ¡Gol! Atlético Nacional. Llegó Jefferson Duque. No pudo el arquero Víctor. Gran remate de Cardona. Duque pone el partido 1-1 y Atlético Nacional eliminando al campeón. El Benfica de Portugal es finalista de la Europa League. Estamos con la visita del Benfica al Juventus Stadium, que tenía que dar vuelta a la historia, el líder del fútbol en Italia. Ahora el centro de Asamoah, cabeceza de Piqué al suelo, Arturo Vidal. ¿Dónde está Vidal? ¿Dónde está Vidal? Acá el centro de la Juve, la posibilidad, y está, pero no. Vos fijate este gol, a los 36 faltaban 9. El centro de Marquinhos, la baja Pogba, Osvaldo, pero cobran offside, acá se arma un tole de aquello. Porque siempre hay que terminar así, ¿no? Las pulsaciones al máximo. Ahí mismo, en ese estadio, en Turín, Benfica, Sevilla van a estar definiendo la Europa League. Le presentamos los partidos de la Liga Profesional del Fútbol Boliviano. Copa Tigo 2013-2014, 18ª fecha, domingo 4 de mayo. En La Paz, a las 3 de la tarde, The Strongest enfrenta a Universitario de Sucre. En Oruro, este domingo a las 3:30 de la tarde, San José enfrenta a Nacional Potosí. En Cochabamba, a las 4 de la tarde, Wilstermann enfrenta a Guavirá. En Potosí, a las 5 de la tarde, este domingo 4 de mayo, Real Potosí enfrenta a Bolívar. En Santa Cruz, a las 7 de la noche, Oriente Petrolero enfrentará a Blooming, clásico de Santa Cruz. En Guarnes, a las 3 de la tarde, Sport Boy enfrenta a Aurora. ¿Y cómo está la tabla de posiciones? Preste mucha atención. En primer lugar, San José, 17 partidos jugados, 35 puntos. Segundo lugar, Universitario de Sucre, con 17 partidos jugados, 34 puntos. En tercer lugar, The Strongest, 17 partidos jugados, 32 puntos. Le sigue Real Potosí, 17 partidos jugados con 27 puntos. En quinto lugar está Bolívar, con 27 puntos. Sexto lugar para Aurora, con 24 puntos. Séptimo lugar, Sport Boys, 22 puntos. Oriente Petrolero en octavo lugar, 22 puntos. Guavirá en el noveno lugar, con 18 puntos. Wilstermann en el 10º lugar, 17 puntos. Blooming se encuentra en el 11º lugar, con 15 puntos. Y al final de la tabla, Nacional de Potosí, con 14 puntos. Cuando retornemos, Bolivia y Perú lideran el crecimiento económico en Sudamérica. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, prevé que Bolivia junto a Perú liderará.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, prevé que Bolivia, junto a Perú, liderarán el crecimiento económico de Sudamérica con 5.5%. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, prevé que Bolivia, junto a Perú, liderará el crecimiento económico de Sudamérica en 2014, con un avance del 0.5% del Producto Interno Bruto. Entre tanto, el ministro de Economía, Luis Arce, explicó que las proyecciones del gobierno están por encima de este índice. Se constituye pues en una economía que va a continuar crecimiento y crecimiento sostenido en los próximos años. Este 2014 los organismos decían 5,1%, nosotros creemos que vamos a crecer aún más. Nuestra proyección es al menos 5,8% o 6% de crecimiento. El crecimiento de la economía boliviana en 2013 fue del 6.5%, por lo que el gobierno boliviano decretó doble aguinaldo para trabajadores públicos y privados. Se prevé que en esta gestión ocurra lo mismo. Y cualquiera fuera la proyección que resulte observada, va a ser por encima del 5%, eso es un hecho, lo que quiere decir que eso está por encima del 4,5%, que es el gatillador para que se active el pago del segundo aguinaldo. La economía boliviana registró en los últimos años un crecimiento sostenido con una estabilidad macroeconómica, situación destacada desde la Asamblea Legislativa. Bien por los trabajadores, ¿no? Porque resulta de que cuando el país crece, la economía también del ciudadano tiende a crecer. Esta valoración de la CEPAL y de otras instituciones que hacen seguimiento al crecimiento de países nos está ratificando estos 9 años de victoria, de superávit del Estado plurinacional a la cabeza del liderazgo del presidente Evo Morales Ayma. El ministro de Economía explicó los 2 decretos del incremento. La policía, las Fuerzas Armadas y el sector salud se beneficiarán con un incremento inversamente proporcional. Son 2 decretos, como ha sido de conocimiento general. El primero de ellos tiene que ver con el acuerdo que se ha alcanzado con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana, del 10% del incremento al haber básico y del 20% al salario mínimo nacional, como ya era conocido. Ahí se ha establecido que los 3 únicos sectores que van a recibir el incremento salarial inversamente proporcional son el sector de salud, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. El resto de los trabajadores va a tener un incremento de 10% lineal, es decir, 10% al haber básico. El plazo que se ha dado al sector privado y a las instituciones públicas también, que así lo consideren necesario para poder pagar este beneficio a los trabajadores, es hasta el 31 de julio. La conducta del alcalde Percy Fernández ocasiona críticas en los sectores políticos del país. La actitud persistente lo consideramos como una violencia contra las mujeres bolivianas y en mi calidad de diputada del Movimiento Sin Miedo voy a presentar esta denuncia para que ojalá la justicia no se achique frente a un poderoso y lleve adelante un proceso de investigación y de sanción que, de acuerdo a nuestra normativa, es de 1 a 4 años. Voy a pedir para él 4 años. Yo lo voy a exigir que presenten esa denuncia correspondiente. Presenten esa denuncia, nosotros vamos a hacer seguimiento, pero también exijo que se dé cumplimiento la norma que nos favorece a las mujeres. Es muy importante dentro de esto que tenemos la Asamblea o el pueblo boliviano, más que todas las mujeres. Comerciantes expresaron su molestia por los controles de la Intendencia en las aceras del Alto. Hemos hecho diferentes operativos en estos días, lo cual esta mañana igual hemos sido atropellados por los vecinos, por los dueños de la tienda. Lo que estamos dando cumplimiento es que hay una ordenanza, lo cual, repito, indica que está autorizado solo para salir encima de la acera de 50 centímetros. Claramente se puede observar en las calles que ocupan más de 50 centímetros. Eso estamos dando cumplimiento juntamente con los guardias municipales. De la alcaldía, los funcionarios de la alcaldía de La Batida han salido directamente a hacer un decomiso de nuestros productos. Pero nosotros no queremos ese decomiso de nuestros productos. Ya, si nosotros no vamos a poner en la vista, los clientes no van a venir a comprar. Hasta aquí las informaciones en su noticiero meridiano. Muchas gracias por la atención prestada. Buenas tardes.
con el auspicio de Entel, líder en telecomunicaciones. Agencia Nacional de Hidrocarburos. Hemos presentado